Bueno, buenos días. Estamos muy contentos de poder estar acá presentes en las jornadas de AINCRIT. Esta es la mesa 11. Entre nosotros está José Castillo de UniOeste, que nos va a compartir un trabajo sobre cuerpos expandidos, memoria, espacio. Cuando quieras, José. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros, el trabajo de cuerpos expandidos, realmente voy a compartir aquí una imagen antes de comenzar para contextualizar, ¿sí? Porque una de las cosas que más me llama la atención de trabajar con los cuerpos, si lo consiguen ver, ¿sí? Perdón. Una de las cosas más importantes es que el trabajo se llama Cuerpos Expandidos, Memoria y Espacio, que es a partir de diferentes experiencias que hemos tenido y que yo he trabajado con los actores, voy buscando como esas conexiones de dónde aparece todo el sistema de creatividad y cómo él se expande al tener un contacto con el sistema cultural donde está inmerso el actor, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos acá la compañía Entre Fronteras, que queda aquí en Paraná, en el sur de Brasil. Entonces aquí trabajamos lo que son las estructuras desde Portuñol, los casos de migraciones, violencia a la frontera, todo eso, pero cómo es que el cuerpo se expande y cómo conseguimos entrar en esas poéticas, ¿no? Para eso voy a empezar trabajando con un sistema, una teoría que plantea Rocco, un poco más serio, que habla sobre los cuerpos expandidos realmente, cómo el cuerpo tiene tres formas y tres círculos en los cuales él se va él se va configurando, ¿no? Es decir, hay un cuerpo que sería el orgánico, que sería, por ejemplo, como lo dice la acá, sería el somático, ¿no? El que es de oso, de hueso, ¿no? De carne, de fuerza, ¿no? Y tenemos otro que es el mecánico, que se va condicionando, que tiene un contacto directo con el espacio. Ahí cuando tenemos los cuerpos partidos, por eso hablamos de que es esa vinculación que tienen los actores y cómo ellos se van relacionando unos con otros y van sufriendo como unas fricciones o sufren las fricciones, que es lo que realmente me interesa aquí. En estos días estaba hablando con Gustavo Queirola y estamos hablando sobre los cuerpos del actor, es decir, que el actor no solamente está orientado en un sistema único, de corporalidad, sino que él es múltiple. Por cada acción, por cada instante, por cada espacio, por cada fragmento de tiempo, él va creando como un sistema nuevo de corporalidades y de formas de comprender qué es lo que va a salir más en cada uno de esos experimentos que vamos haciendo. Por eso, Rocco, cuando habla de los cuerpos expandidos, que es una categoría que él toma de Greimas, eh, termina hablando sobre la iconización de los hechos, que sería como todo el sistema de creatividad que está congelado dentro del sistema corporal del actor se expande y crea como una visión que él tiene muy particular de lo que él está observando en ese momento. Entonces, a las poéticas se van adaptando, ¿no? Por ejemplo, en el Festival de Curitiba, el año pasado que participamos, tuvimos la oportunidad de ver el espectáculo Refacéndame, ¿no? Que es de la compañía Obondi de San Pablo, que trabaja sobre discriminación racial, violencia racial. Entonces, todos los actores están trabajando sobre un sistema de iconización de hechos muy violentos y se crea un sistema de artificación que se lleva para el escenario y luego se expande. Eso como, por ejemplo, lo que nosotros vivenciamos aquí en el Cono Sur, por ejemplo, con todo lo que es el teatro de la postdictadura, los desaparecimientos, la violencia del Estado, entonces cómo eso se va creando ahí. Claro, actualmente se está como mucho más evidente por el contacto que tenemos con los medios de comunicación, medios, plataformas de Internet, que es todo como muy inmediato y se crea un sistema de artivismo mucho más rápido. Es decir, el arte responde ante cualquier hecho de violencia, ¿no? Que está ocurriendo constantemente, que diariamente se va denunciando, entonces se crea una poética sobre la violencia. Entonces el cuerpo pasa de ser un cuerpo simplemente orgánico que observa para convertirse en un cuerpo que se proyecta.
Por ejemplo, en ese caso, Víctor Mayor, que es un investigador venezolano, él dice que el cuerpo se descongela, crea un sistema de descongelamiento que es atravieso el sistema cultural y crea una nueva poética, es decir, él se empieza a reescribir sobre el espacio. Por eso, eh, con Narciso, que estuvimos el año pasado, Narciso me invitó para publicar el libro de Escritos sobre la ficción contemporánea, empezamos a trabajar y ahí hay un sistema en el cual cómo es que los directores conciben esos cuerpos, esos actores, no tienen esos contactos, son unas fricciones que se van armando. Por eso hablamos sobre, por ejemplo, los signos expansivos en Greisman, que va desde las formas de cómo lo entiende el actor internamente, desde el sistema de propiocepción, es decir, cómo él se ubica dentro del proceso creativo, cómo él va a crear desde su propio cuerpo una nueva narrativa, y luego se crea el sistema de artificación. La artificación, por ejemplo, eh, se me viene a la cabeza un trabajo publicado por Mayer y por Rocco, que era, por ejemplo, el de I Can Breathe, ¿no? Que por ejemplo, en Estados Unidos, durante la pandemia, que era un problema grave de violencia en la pandemia como tal, fue muy violenta, aparecen hechos, por ejemplo, como I Can Breathe, que era el asesinato de George Floyd, ¿no? Entonces, colocar la rodilla sobre el cuello, él muere asfixiado. Entonces luego eso se usa como una excusa para performance y múltiples montajes trabajan sobre la idea esa de sofocar, se tapan la cara, se crea un sistema de artificación y el cuerpo que está dentro de un sistema cultural se expande para crear una nueva forma poética y crear una forma artística, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo le llamo a eso la intercorporeidad, es decir, que se expande, abre hacia otra corporalidad y crea un nuevo sistema con otros patrones y otros signos, ¿no? No sé si me va a entender acá porque, por ejemplo, el sistema actancial de Graceman nos habla de que cada participante toma un significante y expande ese significado y lo interpreta de la forma como él lo considera. Entonces, imaginen cuando estamos trabajando, por ejemplo, nosotros aquí con la compañía Entre Fronteras trabajamos en la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina y trabajamos en Portuñol. Entonces, trabajamos un sistema que políticamente no es aceptado, más es una forma de propuesta estética de activismo nuestro, donde decimos, bueno, aquí todos compartimos, todos somos bilingües, trilingües, o sea, hay un sistema y estamos trabajando sobre lo que se evidencia que está trabajando en la calle, ¿no? Entonces, por eso se habla sobre una estética artística que expone lo que está viviendo ¿cómo se llama? El artista. Entonces, de ahí, por eso trabajamos, que la memoria es muy importante porque es el soporte de todo ese sistema de creación y se crea entonces los dos procesos que son los de artificación y propiocepción que ayudan para construir un nuevo cuerpo, el cuerpo que se expande, el cuerpo que busca una nueva conexión y unas nuevas formas de entenderse y de comunicarse, ¿no? Por ejemplo, ahí me ayuda mucho para sostener esta teoría el caso de la semiótica sincrética de Paolo Fabri, que es dependiendo del sistema cultural donde está inmerso el sujeto, construye. Entonces, por ejemplo, los actores van a construir desde sus propios cuerpos, con su experiencia, la elaboración de sus personajes, incluso para contribuir con todo el sistema estético de lo que se está planteando en cada uno de los montajes que se va haciendo. De aquí en adelante, yo voy proponiendo que la memoria, al irse descongelando, va creando nuevas formas de comprensión y esa experiencia del actor le ayuda a mantener y crear todavía otros sistemas mucho más complejos, ¿no? Incluso yo le llamo a él que sería la carnavalización del cuerpo, es decir, él comprende o todos comprendemos que los cuerpos se van colocando sobre nuevas formas de interpretación, nuevas formas de revisión y van cada vez siendo más activos. ¿Sí? Entonces, más o menos este sistema de los cuerpos expansivos, en expansión, es lo que estamos trabajando para poder conectar todo el sistema de arte con el sistema cultural del cual las compañías se están movilizando, y bueno, también porque es una propuesta que estamos haciendo desde hacer este teatro de fronteras, un teatro que tiene que ver mucho con esa vivencia
migraciones, y mudanzas lingüísticas, ¿ok? Espero no haberme excedido y bueno, eso es solamente la base porque ya después les paso el texto para que podamos conversar, ¿ok? Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Eh, Te hago una consulta. ¿Estabas pasando las diapos? Ajá. No se vio mientras las Ah, no pasabas. las vi. Si querés compartirlo, igual lo que tenés que hacer es seleccionar, digamos, cuando vos amplias en diapositivas, Ajá, esa ventana y no la propia del PowerPoint, digamos. aquí está. Aquí. No sé, ¿sería esto o no? No, digamos, cuando vos seleccionas la ventana para compartir en la aplicación que estamos grabando, que es el Zoom, tenés que seleccionar la ventana Ajá. de la presentación y no la ventana digamos, del PowerPoint sería. Ah, comprendo, claro, claro. Ahí sí ves, Ya te digo. ahí sí la ves. Ahí se ve, claro, ahí lo que se ve es la ventana propia del PowerPoint. Cuando vos seleccionás Ajá. con la presentación y ampliás, ahora sí, Ahí está, porque esas son las imágenes sobre lo que estamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, exacto. aquí está de la compañía Obondi de San Pablo, ¿sí? Aquí la compañía de Fronteras, que serían las imágenes que vamos haciendo sobre qué son los cuerpos expandidos, ¿sí? Aquí están otras imágenes sobre los montajes que yo iba mencionando ahí, sobre, por ejemplo, la compañía Obondi, ¿no? Que nos coincidimos con ellos ahí en San Pablo. Este es un espectáculo que trabajamos que se llama Tránsitos, precisamente, que fue durante la pandemia. Y aquí también tenemos imágenes de la casa, ¿no? La casa se llama el espectáculo, que era todas las personas cómo fue tan violento el sistema de quedar en casa, entonces el cuerpo del actor comienza a experimentar sobre eso y comenzamos a hacer un proceso de experimentación creativa y apareció todo el sistema este. Entonces, más o menos eso y cómo todo el sistema sobre el cual nosotros estamos conversando lo convertimos en un sistema de artificación, es decir, la violencia la tomamos y la transformamos en un hecho estético. ¿Ok? Muy interesante, la verdad. Observar, digamos, cómo llevaron la problemática de la pandemia a escena. Eh, Tengo una consulta. Este, Ajá. este espectáculo particularmente, ¿en qué contexto se hizo? O sea, ¿en qué espacio escénico se hizo? Ese inicialmente se hizo para espacios reducidos, ¿no? Este trabajo se presentó en la sala de la Fundación Cultural de Foz de Iguazú, ¿sí? Que es una sala como de conferencias y se presentó la obra ahí. Pero la idea siempre es como hacerlo en espacios que la persona sienta como el sofoco de estar encerrado. Porque Es si lo que, haces en espacio abierto, ya pierde todo el sentido, ¿no? claro, por eso te lo pregunté, porque me llamó la atención que prácticamente era como estar viendo una casa, o sea, efectivamente Sí, estar sí. viendo un espacio de hogar. No sabía si había sido algún tipo de diseño de teatro en las casas, viste que al menos acá se suelen hacer algunos espectáculos en Mm. departamentos, por ejemplo, en departamentos de personas que prestan sus casas y de repente se arma algún espectáculo interno Sí, al hogar. Por eso sí, porque te la idea preguntaba. también era un espacio que fuera como una especie que fuera de 6 por 6 aproximadamente, ¿no? 6 por 4. De manera que el Claro, público está sentado justo enfrente de los actores para que sientan el sofoco, ¿no? claro, Por ejemplo, claro. acá teníamos esta Está imagen buenísimo. y las luces eran Claro. manejadas por los mismos actores dentro de la escena, ¿no? Ah, está bárbaro. Fue así concebido porque es precisamente pensando en eso. Incluso nosotros tenemos un espectáculo que es el que tiene ya en temporada, en cartelera, tenemos 5 años con ese espectáculo, incluso se llama Vagamundo, Ah, ¿sí? Que es sobre unos migrantes que están perdidos aquí en la tierra frontera y y durante la pandemia incluso lo hicimos online, ¿no? Pero ese espectáculo sí lo hicimos sin paredes, o sea, que sea el espacio, no importa qué espacio sea, porque es eso de que como que el migrante es libre, entonces pasa y pasa y pasa y no se da cuenta que lo están observando, ¿sí?
O sea, el migrante Bueno, considera que es libre, pero él lo está haciendo con supervisado, observado y vigilado. Entonces, es una cuestión de demostrar eso, que tampoco es que lo que hablamos siempre nosotros de América Latina, la integración de la América Latina no es así también de integración, sino que también hay unos controles muy fuertes cuando tú pasas de un estado a otro o de un país a otro, ¿no? O de una ciudad a otra. Por lo menos aquí en Brasil tenemos un sistema así bastante complejo de vigilancia, todo ese sistema, ¿no? Entonces, y de claro, control de migración, ¿no? sí, sí, digamos, todo el espacio de frontera claramente siempre es un espacio complejo y que hace notar, ¿no? Es el concepto de inmigrante a quien se traslada de un espacio al otro. Sí, además también, por ejemplo, el caso de frontera. Por ejemplo, vamos a hablar qué pasa con el cuerpo expandido en el caso de la frontera. Es que, si yo te digo, vamos a hablar de los casos de frontera, entonces hay un estereotipo, un cliché que la gente dice, ah, la violencia, el narcotráfico, los contrabandos, no sé qué. Perfecto, eso es parte. Los sistemas de control son parte de la frontera, pero una cosa que es muy importante es lo transfronterizo, es decir, las marcas lingüísticas, culturales, gastronómicas, de formas de vida, familiares. Por ejemplo, nosotros acá en Foz de Iguazú tenemos las familias brasiguayas, ¿no? Que son personas que nacen en Brasil, viven en Paraguay, trabajan en Brasil, pero viven en Paraguay, cruzan el puente todos los días, y las familias son armadas entre brasileños y paraguayos, y se habla un portuñol bien curioso, entonces todas esas marcas son las que hacen que tú cuando vas a hacer un proceso creativo sobre la puesta en escena, aparecen todas esas marcas ahí. Entonces tú estabas trabajando con un actor y de repente el actor te está hablando en portugués y te habla así de repente una frase completa en español y un español así bien paraguayo, ¿no? Claro, Si tú te quedas así, el otro día estaba yo trabajando con un actor y el actor me habló así, no, che, tú sabes, y tú eres argentino, sí, sí, argentino, ah, ¿no? Es que, claro, se crea todo eso y es naturalizado además. En la claro, región de frontera se naturaliza, porque la frontera es eso, es el intercambio. Entonces la persona que nace en la frontera, que vive en la frontera, siente que es natural que, por ejemplo, yo almuerzo en un lado de la frontera y duermo y en otro. después dormís en otro. Sí, tal cual. Entonces cuando tú haces un proceso creativo y escribes una obra de teatro o la montas, aparece todo eso ahí. Formas lingüísticas, ¿cómo se llama? El mismo acento, ¿no? Se portugués, el sotaque, ¿no? La forma de cómo se expresa la persona. Tú dices, ah, es que él habla como un brasileño muy extraño, o habla como un argentino muy raro, ¿sí? Como la Claro, vez que fuimos convidados para el Festival de Puerto Esperanza y me llamaba mucho la atención que los argentinos de Puerto Esperanza tienen como unas marcas lingüísticas del Paraguay. No sé, era una cosa muy curiosa la musicalidad, ¿no? No es exactamente así, pero sí se siente como una cadencia. Entonces eso se refleja dentro de la puesta en escena, por eso yo hablo de que el cuerpo se expande ahí, no puedes frenarlo. Él se abre y crea unos nuevos significados, ¿no? Y unos nuevos significantes, además. Eso. muy bueno. Disculpa. Me parece súper interesante. De hecho, digamos, lo pensaba porque con esto que decís de las marcas lingüísticas, claramente da espacio a una idea de convivencia de las regiones y en ese sentido, en algún punto desarticula esta idea de, bueno, ¿cómo es que debería supuestamente hablar un argentino? Porque, o sea, Claro, qué musicalidad de Argentina tendríamos que adoptar entonces? O sea, se supone que es la musicalidad argentina cuando tenemos un montón, digamos, de sí, claro. musicalidades en digamos, el En el recorrido de todo el acento, ¿no? territorio? Claro. A Entonces, todo, todo. en ese sentido, lo quita, digamos, de lo céntrico, si se quiere, ¿no? O sea, el ser Claro, transfor- claro, Jimena, porque la idea es precisamente que en cuanto más el cuerpo se expande dentro de su mismo sistema cultural, más demuestra dónde está, se Exacto. diferencia de los otros. Es un juego bien curioso porque siempre estábamos hablando de no, cómo definir el teatro de. No, es que es difícil crear la categoría de teatro de, sino que por cada caso hay que estudiarlo por separado, cada artista tiene una forma de particular de entenderlo y tiene unas marcas de las cuales no se puede divorciar.
tiene un cuerpo ahí que está, porque el cuerpo fue atravesado culturalmente y está, o sea, tiene un sistema, Hasta ¿cómo se en llama? cruce. Simbólico, imaginario, ya Mm, ahí está. Ahora la cuestión es cómo es que uno puede identificar cómo es que ese cuerpo aparece ahí. Entonces tú ves muchas marcas, cosas, referencias, imágenes que dicen, que colocan, que frases que dicen. Entonces tú dices, ah, bueno, hay un sistema que está. A mí me gusta mucho ese término ¿cómo se llama? Artificación, porque es que tú tomas de lo que estás viendo ahí, digamos así, para no entrar en conflictos filosóficos. Lo que ves en la realidad, lo que estás viendo en la calle, lo tomas claro, y lo traes para el escenario o para el, no sé, para el performance, para lo que tú quieras. Entonces se ve ahí, la persona dice, ah, bueno, está controlando eso. Por ejemplo, cuando tú lo haces por la foto de la casa, la obra, las personas van a la obra y sienten un sofoco, y dicen, bueno, pues este tipo, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale a respirar por la ventana? No, porque precisamente la obra habla de eso, que te prohibieron inclusive mirar por la ventana, ¿no? No puedes salir. claro, Si sales de la calle, tienes que colocar alcohol gel debajo de la suela de zapatos. ¿En serio? ¿También eso? Sí, y al gatito también tienen que limpiarlo. No, no, no puede ser. Entonces, era una cuestión de que era ensayo de error, no sé, eran muchas cosas que estaban aconteciendo y es tomar todo ese sistema y crear un nuevo significante, ¿no? sí, Crearlo totalmente. artísticamente, ¿no? Estéticamente. ¿Está bien? Ah, súper, súper interesante el tema, la verdad que me parece Sí, un incluso ahí, hallazgo. después les paso ahí por el chat, les paso el libro de la actuación contemporánea que fue publicado por la editorial Argus y es sobre experiencias aquí en Brasil, ¿no? Y en diferentes partes de América Latina, sobre cómo los directores conciben ese cuerpo, de cómo se va expandiendo, ¿no? Cómo se adapta a esas condiciones. Dale, sí, sí, me podrías pasar el de Mangieri. Sí, sí, sí. Dale, gracias. Ah, perfecto, sí, también, claro. Muy bien. Eso que por aquí podemos ir parando. ¿Sí? Bueno, voy a autopresentarme. En este caso traigo, digamos, un trabajo titulado Las mujeres históricas y sus vínculos con el poder en las construcciones escénicas desde 2010 hasta la actualidad. Es un trabajo que está enmarcado en una línea de investigación de la Universidad de Buenos Aires denominada Filosit y no es un trabajo, si bien, digamos, estoy sola en la mesa en este momento, no es un trabajo individual, sino que es un trabajo colectivo con el grupo de investigación que estamos llevando adelante una propuesta que probablemente termine derivando en un pequeño libro, digamos. La parte que traigo en este momento de este material que tiene un título tentativo como Mujeres de la Historia del Teatro Actual del 2010 al 2021 en Argentina, ¿no? Y puntualmente en Buenos Aires tenemos que hacer un poco más acotado el espacio escénico, porque la verdad es que trabajamos todas con obras eh, que se presentaron en Buenos Aires. Lo que traigo es la introducción de este material. Eh, el proyecto nace con la necesidad, digamos, de entender cómo es que se representan las figuras femeninas heroicas de Argentina, tales como Camilo Gorman, Lola Mora, Alicia Moro de Justo, Salvador Menem Rubia, Alfonsina Storni, Victorio Campo y Eva Perón. En ese caso, digamos, cuando revisamos las características de todas estas mujeres, siempre encontramos con que estuvieron vinculadas a algunos hombres, digamos, que tenían, digamos, un peso político, un peso cultural también, ¿no? Intelectual dentro del campo de la política o del campo intelectual. Entonces, por ejemplo, vinculado a Gorman aparecía Juan Manuel de Rosas, obviamente el propio Gorman, vinculado a Lola Mora aparece Roca como una figura muy fuerte y con una, digamos, con una llegada y un vínculo bastante arraigado con Lola Mora, al menos durante un tiempo, digamos, en la vida de Lola Mora.
Aparece la figura de Juan B. Justo, acompañando un poco la estatura política de Alicia Moró. Era el marido, de hecho, Alicia Moró es Alicia Moró de Justo, ¿no? En esa época. Aparece la figura de Natalio Botana, vinculado a Salvador Medina Rubia. En el caso de Alfonsina Storni ya nos tendremos que pensar más en la relación con Horacio Quiroga, por ejemplo. Y Victoria Ocampo, los propios Ocampo, digamos, que eran una de las familias más importantes de la Argentina, con mayor peso político y sobre todo de decisiones de índole económicas, y Juan Domingo Perón, en caso obviamente de la relación con Evita. Eh, ¿Por qué tomamos, digamos, el marco del 2010 al 2021? Bueno, básicamente porque en el 2010 aparece todo lo que tiene que ver con diseñar los festejos del Bicentenario, y se inaugura el 6 de marzo del 2009, un poquito desplazado si se quiere, pero en el marco de todas maneras de cómo diseñar, ¿no? O sea, cómo hablar del Bicentenario, un salón de mujeres argentinas. Ahí se colocan fotografías con las figuras, por ejemplo, de Mercedes Sosa, Cecilia Grierson, Mariquita Sánchez de Thompson, que también es una figura que retomamos para analizar en algunas obras teatrales. Bueno, Blackie, Evita, Juana Zurduy, Victorio Campo, Alfonsina Storni, Aimé Painé, Tita Merelo, Las Madres de Plaza de Mayo, Alicia Mora de Justo y Lola Mora. Todas esas figuras aparecen dentro del Salón de Mujeres Argentinas del Bicentenario, ¿no? Y en ese sentido, consideramos que ese recorte es necesario porque marca en última instancia una situación de época, un termómetro de época, que tiene que ver con darle visibilidad a las figuras femeninas que desde algún lugar, digamos, o sea, no todas, de hecho, eh, Eva siempre tuvo, digamos, una presencia en la escena teatral y en la escena cinematográfica muy importante, de muchísima producción, algo que no sucede con el resto de las figuras, o sea, la cantidad de producción teatral, producción cinematográfica alrededor de las otras figuras, muchísimo menor. Pero efectivamente en esa época, del 2010 hacia la actualidad, hubo una intención de revisar la historia y revisarla, digamos, desde quienes la construyeron, digamos, qué figuras femeninas construyeron la historia del país. La verdad es que el recorte final tiene que ver con cerrar el periodo a partir de la pandemia. De todas maneras, vamos a tomar como referencia una obra, estuvo en el ámbito de la pandemia, que se vio en streaming, pero es el único material que tomamos, digamos, en el marco de la pandemia. Si no, digamos, todos los otros registros teatrales aparecen siempre vinculados, digamos, enmarcados por el Bicentenario. Entre las preguntas rectoras de la investigación, bueno, lógicamente que nos preguntamos cómo se construye el perfil heroico, cómo se representa la relación con el poder, que obviamente ahí es donde está el vínculo en relación a los hombres, digamos, qué habilitaban los hombres que no, o sea, digamos, desde qué lugar les dan espacio a estas mujeres. ¿Qué importancia le dieron al contexto histórico en que se desempeñaron? ¿Cómo incidió en la historia y cómo en la memoria? Digo, lo que quizás tenemos en común esta idea de, bueno, cómo construimos la historia, cómo construimos la memoria de estas mujeres. ¿Quiénes se postularon como figuras fuertes y cuáles fueron invisibilizadas? Como les mencioné, digo, bueno, claramente Evita es de una visibilidad que no aparece en las otras mujeres, ¿no? ¿Cómo impactaron afectivamente en los creadores del periodo de analizar? Acá en relación a la cuestión afectiva, es una pregunta nueva, digamos, cuando presentamos el material no estábamos indagando alrededor de la teoría de los afectos,
pero empezamos a considerar que era necesario empezar a pensar alrededor de la teoría de los afectos, porque cuando uno revisa las obras teatrales sobre, digamos, qué se dice o cómo se configuran las imágenes de estas mujeres, están atravesadas por imaginarios y por una relación afectiva, digamos, con la imagen de Eva, de Alfonsina, de, bueno, digamos, de todas aquellas que queremos trabajar. Y ese, digamos, y esa relación afectiva se da en tratar de comprender, digamos, el equipo creativo, desde qué punto de vista es afectado por esa figura, ¿no? Eh, Eso por un lado, esa es una línea de análisis. Y la otra línea de análisis también es entender digamos, los resultados afectivos que generaban esas figuras en su propia época. En ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer es pensar, digamos, no solamente la historia del periodo a recortar, sino también tener en cuenta el contexto histórico de las figuras. O sea, no vamos a analizar las figuras por fuera de su contexto. Y a su vez vamos a observar la interrelación, digamos, cómo se lleva ese contexto histórico a, a la época que se realizan las obras teatrales. Lo queremos pensar desde la perspectiva de los estudios de género y feminismo. Ahí tomamos a Rita Segato, Judy Butler, Teresa de Lauretis, Joan Scott y Sara Ahmed. Para reflexionar sobre el concepto de historia y memoria, nos vamos a basar en la teoría de Enzo Traverso y vamos a sumar la perspectiva de Spinoza y de Daniela Losigio para pensar el concepto de afecto. Eh, Entre las obras elegidas que vamos a analizar es Ay Camila, de Cristina Escofet, en las versiones dirigidas por Pablo Rasup y Laura Formento, 2019 y 2021. Elegía Lola Mora, de Eduardo Gilio, en sus versiones del 2010 al 2013. Y además vamos a trabajar probablemente con Nereides, que es una obra que está en cartel en este momento. Eh, Vamos a trabajar Ibe Victoria de Mónico Tino en versión de Urquijo y Graciela Dufo. Alicia y los hombres de Mariano Moro. Alicia Moro de Just, perdón, Alfonsina y los hombres de Mariano Moro. Alicia Moro de Justo, Alicia Moro, Sueños tardíos de Walter Operto. Las descentradas de Salvador Medina Rubia y dirigida por Eva Alac, por un lado, y también la versión que llevó a escena Adrián Canale. Potranca de María Asensio, Happyland de Gonzalo de María y Alfredo Arias. Esa en realidad la tomamos para hacer una interrelación entre Eva Perón, digamos, cómo se formulaba la figura de Eva Perón, pero sobre todo, digamos, compararla con cómo se formula en Happyland la figura de Isabelita, ¿no? Eh, y finalmente Mujeres en la Historia de Cecilia de la Torre, que efectivamente es la obra que en el 2020 se da en el marco del streaming, ¿no? Y por otro lado nos parece interesante, digamos, no solamente, y bueno, acá todavía estamos discutiendo con el equipo, ¿no? Pero nos parece interesante establecer un vínculo a su vez con las cuestiones, con las imágenes pictóricas que se pueden llegar a ver, eh, digamos, tenemos que, todavía falta, ¿no? Estamos relevando en este sentido, digamos, qué artistas plásticos generaron una representación de estas figuras y entender digamos, qué de esas representaciones se pueden llegar a vincular con las obras teatrales que vamos a analizar, ¿no? Establecer ahí un vínculo para poder comprender si, digamos, las lecturas teatrales sobre esas figuras en algún punto conectan, digamos, con un modo de representar artísticamente esas figuras que trasciende el teatro, ¿no? Que en definitiva se puede encontrar en
en las artes visuales, que evidentemente en el caso de Vaperón, que es donde por ahí me sienta más cómoda para hablar, podríamos encontrarlo en la cinematografía, bueno, desde ya las artes visuales, que incluso hasta se puede hallar en elementos en algunas obras musicales, digo, bueno. Entonces un poco la idea es entender en la literatura también, digo. Entonces, bueno, un poco es entender el nivel de productividad que se puede llegar a dar en cada una de las figuras, también un poco ampliando a qué otras artes las representaron y cómo, ¿no? O sea, qué es lo que retoman para representar. Eh, bueno, a partir de ahí tomamos una serie de estudios culturales que retoman las figuras, como el de Alejandro Susti, Susana Rosano, María Viñuelas, Celia Vázquez, y desarrollamos, digamos, un pequeño resumen de cada uno de estos materiales en el marco de lo que sería el estado de la cuestión de la introducción, digamos, en el que está alojada en la introducción. Eh, y finalmente retomamos, por ejemplo, un grupo más acotado de estudios que efectivamente toma algunas obras teatrales, como por ejemplo el estudio de Janina Leonardi, de Beatriz Astoy, Perlas Hayas de Lima, y también retomamos estudios culturales que vinculan estas obras con estudios de género. En este caso se trata de los trabajos de Ana Amado y Nora Domínguez, Georgina Luxman, Tania Diz, María José Punte, Viviana Plotnik, María Laura Rosa, Andrea Yunta, Josefina Delgado, Delfina Muschietti, Silvia Zaita, Isabela Cose, Catalina Artesi. Estos se aplican tanto al análisis de obras literarias, films o artes visuales. Y en este caso, estos estudios ponen especial atención a la vida y obra de las mujeres, en el caso que hayan sido hacedoras, como Alfonsina Storni, Lola Mora, Victoria Campo. En otros casos observan cómo se las narró, tal es el caso de Camilo Gorman y su film impulsado por María Luisa Bember, o incluso revisan cómo se muestra la perspectiva política en films y obras teatrales, tales como las que abordan la vida de Eva Perón. Y asimismo, para reconstruir la historia del contexto de las figuras, retomamos las biografías, también el registro epistolar o las producciones artísticas o periodísticas que vayamos encontrando, como en el caso, digamos, de Alfonsina Storni, hay materiales periodísticos realizados por ella que nos parece que es interesante tener en cuenta para poder interrelacionarlos con las obras que la representan. Eh, Cuando hablaba digamos, del nivel de productividad, podríamos decir que en los 80 podemos encontrar las figuras de Eva Perón, Camilo Gorman y Victorio Campo. Ya entrando en los 90, Lola Mora, y recién todas las otras figuras que mencioné aparecen a partir del 2003 en adelante. Ahí se suma Alfonsina Storni, Salvadora Medina Rubia, Alicia Poró, Julieta Lanteri, incluso, que no es una figura que estemos retomando porque solo la hallamos en una producción audiovisual. Así que bueno, como estamos trabajando con teatro, no tomamos la figura de Lanteri, pero efectivamente aparece como una figura a representar del 2003 en adelante. Hasta aquí lo que, digamos, venimos trabajando con el equipo. El equipo está compuesto por Luciano Olivera da Silva, que quizás conozcas, José. Está compuesto por Giselo Gaspugas, por Pamela Musinski, por Rocío Villar, por Dulcinea Ratagán y quien les habla, que bueno, aquí Jimena Trombeta. Bueno, sí, José. No, ya, porque es que me llama mucho la atención porque es precisamente la investigación es particular porque está buscando a las mujeres referentes
por un hecho histórico, por qué no son transformadas también como un hecho heroico, ¿no? Porque la figura femenina realmente durante el siglo XIX y XX queda en un segundo plano, ¿no? Para colocarlo así como en un espacio de tiempo más reciente, ¿no? Ya sabemos anteriormente qué pasaba, ¿no? Pero durante esta formación de las naciones actuales, por ejemplo en América Latina, siempre la figura de la mujer como parte del sistema histórico queda excluida, ¿no? Ella Mm, siempre queda va a quedar como una especie así de la madre que cuida, la señora que estaba al lado, la que complementaba, la del sí, sistema familiar, la que construye la familia. Pero una de las cosas que ustedes están aportando es precisamente de develar eso, cómo es que eso incide, ¿no? Porque, por ejemplo, tú mencionas que vas a trabajar por ejemplo, Spinoza. Entonces, por ejemplo, desde Spinoza y todo el sistema de memoria histórica es así, que una afección va a crear un sistema, crea y desencadena, pero esa afección o ese afecto está en qué sistema, en qué estado de tiempo, ¿no? Por lo menos histórico. ¿Cómo fue que fue concebido en ese momento? Que yo siempre tengo miedo, así por lo menos de las investigaciones históricas, porque es ir atrás, ver el contexto y traerlo, ¿no? Traerlo y analizarlo desde una propuesta actual. Y todavía me parece súper interesante porque ustedes están viendo cómo es que ella se analiza hoy día y se hace la puesta en escena. Y no solamente claro. llega ahí, sino que se expande hacia otras áreas de representación y todo. Súper completo, súper interesante, en el sentido de que va a reafirmar un sistema de una literatura o un sistema artístico que siempre va a quedar como en la discriminación en el margen, ¿no? Y precisamente actualmente la academia está tratando de colocar en el centro de esa discusión, ¿no? Desde el género, la raza, todo lo que tenemos que ver. eh, y más en ese momento, como está el mundo moviéndose, es punto fundamental de discusión, ¿no? Sí, Y hablemos de totalmente. eso. Sabes que a nosotros lo que nos llama muchísimo la atención es que, digamos, son invisibilizadas. Por ejemplo, te tomo el caso de Lola Mora, que en profundidad la analiza Dulcinea Ratagán, pero hablando con ella, digamos, lo que nos llama la atención es que son invisibilizadas, o sea, Lola Mora es invisibilizada una vez que ya regresa a su provincia, ¿sí? Ella es de Tucumán, regresa a su provincia. La familia decide, digamos, deshacerse de sus cartas, digamos, de registros que había sobre ella. Y Lola Mora pasa a ser reconocida en el país, prácticamente te diría que por la fuente de las Nereidas, ¿no? Que trae consigo todo un peso histórico también, porque en su momento la fuente fue tapada supuestamente por impúdica, por mostrar, digamos, los cuerpos de las mujeres desnudas, bueno. Pero lo que es interesante de ver es que después esa imagen no es visitada, y el registro que tenemos es hasta un film realizado por Javier Torre en los años 90. Es una figura de finales de siglo que ocupó un espacio en el campo artístico y en el campo intelectual importantísimo. O sea, insisto con que estaba vinculado con Roca, eh, y por otro lado, digamos, era una persona que había conseguido una beca para estudiar en Italia, otorgada por él, digamos, por el gobierno argentino de esa época. Entonces, no es que era una figura que no estaba, digamos, instalada en ese momento, sino que si querés, en el ocaso, digamos, de su trayectoria, se la corre de escena. Digamos, y después no se la valora, ¿no? A lo largo del resto de la historia argentina, digamos. De repente aparece en ese film en los años 90. Eh, Obviamente que Lola Mora en la época tenía
digamos, que quienes percibían a Lola Mora en esa época la veían como una figura controversial. Digo, era la mujer que decidía trabajar con la piedra y que previamente se había dicho, digamos, como que no, vos no vas a poder hacer esculturas con este material porque necesitas una fuerza que proviene, digamos, Mm. del hombre, no una fuerza que pueda, digamos, llevar adelante la mujer. Era una figura que utilizaba pantalones, digamos, en una época donde la mujer no usaba pantalones, ¿no? O sea, digo, bueno, todas estas cuestiones claramente como imagen de la época era controversial y en algún punto se posicionaba en contra de la alta sociedad, ¿no? Ah, Claro, que estaba vinculada ella con la alta sociedad, pero digo, se estaba posicionando como en la vereda de enfrente. Entonces es interesante ver, digamos, cómo estas figuras que en la época generaron controversia son efectivamente después invisibilizadas. No se da así con el caso de Eva Perón. O sea, Evita no, bueno, digamos, no es invisibilizada, digamos, tuvo un peso histórico lo suficientemente fuerte como para que no llegue a ser invisibilizada. Ahí me corrijo, porque en realidad, digamos, si uno estudia la historia del cadáver, sí, claramente hubo una intención de invisibilizarla. Quizás lo sepa José, pero digamos, el cadáver de Eva es exiliado en el año 57 y termina siendo enterrada en un cementerio de Milán bajo el nombre de María Magis de Magistris. Entonces, claro, y después, digamos, la recuperación del cuerpo ya implicó, digamos, una serie de consecuencias políticas muy eh, marcadas en Argentina, ¿no? O sea, bueno, es largo, pero sí, sí, porque precisamente ahí es donde viene el conflicto de construir ese perfil histórico y cómo definirlo como él, no como héroe, porque regularmente la concepción occidental es que queremos como crear héroes, ¿no? Pero es como cómo construimos, cómo es esa concepción, inclusive la misma, el mismo caso de la figura de Eva transformada en diferentes dramaturgias, ¿no? mm, eh, a través de la historia. Ella siempre ha sido como la reivindicadora del nombre de Perón, además, ¿no? Tiene que vincularse con el marido, ¿no? Porque mira cómo es la nación lingüística, ¿no? Cómo marca, es decir, no es ella sola, sino que es a través, es una complicidad que hay ahí y hay un juego de implicación de poder, incluso un sistema político que lo está imponiendo, ¿no? Pero cómo trabajar eso y cómo visualizarlo, por ejemplo, cómo visualizo yo el sistema de poder ahí, cómo ella se revela, ¿no? Como no la mora, es que tú dices, ¿no? Cómo se revela mm, dentro de un mismo sistema también que estaba así marcado por una cuestión de que era el referente de una familia, de un sistema social. mm, Entonces, creo que ahí es donde están los conflictos de definir y de trabajar todo este sistema histórico. sí, ¿Cómo definir ese perfil? Porque hay muchos factores políticos de poder que están influyendo alrededor de eso, ¿no? El silencio de la dramaturgia, el silencio de la figura, porque ahí estás trabajando dos cosas, ¿no? Trabajar la figura de la figura sobre la que vamos a ficcionar y también quién la escribe, claro, exactamente, porque es muy diferente que la escriba José Castillo que la escriba Jimena, ¿no? totalmente. ¿Entiendes? Sí, Por la misma diferencia ya del género, ya mm, creas una conciencia nueva. Por ejemplo, la otra estaba trabajando un texto de Susana Báez, que ella trabaja sobre dramaturgas del norte de México, ¿no? ajá, Entonces ella dice, sí, es diferente porque el hombre no sufre la presión que sufrió la mujer que, por ejemplo, desapareció. Y la mujer que habla sobre las mujeres desaparecidas tiene un cargo o tiene una carga emocional diferente y va a cambiar todo el discurso, crea un perfil diferente incluso, ¿no? mm, Que vamos a suponer dice que
que Lola Mora, no entendí muy bien lo de las Nereidas, ¿no? Pero, por ejemplo, la construcción de un mito a través de esa visión de la mujer es muy diferente, Mm. muy compleja, y esos perfiles son precisamente los que son más llamativos, pero particularmente como investigador, me gusta revisar esas poéticas que van surgiendo de esas voces que fueron condicionadas y que ahora se colocan en un primer plano y exponen, ¿no? Por ejemplo, ver la imagen de Evita desde una dramaturga, desde una actriz, desde una artista plástica, desde una cineasta, porque regularmente los hombres somos los que siempre estamos contando, ah, no, que famosa aquella historia, Eva, pero Eva de Copy, ¿no? Ya, pero vamos a ver, vamos más al frente, ¿no? Vamos a ver qué otras versiones y qué otras, porque ustedes tienen ahí ¿cómo se llama? Un estado del arte, se dice, ¿no? El estado del arte tiene una cantidad de información Es, que da sí, para muchísimas cosas, ¿no? sí, la verdad que somos conscientes, digamos, que estamos haciendo un recorte importante de los materiales elegidos, eh, y que el material no se agota de ninguna manera en el estudio que estamos realizando, porque cuando armé la tesis de doctorado encontré 85 obras alrededor de Eva Perón. O sea que ya Mm. imagínate que bueno, o sea, ya con esa cantidad de... Y esa tal vez de manera oficial, ¿no? Porque también hay otra Bueno, claro, y te estoy hablando de Buenos Aires, ¿sí? O sea, indicada, el ¿no? reglamento que yo generé es de Buenos Aires, no me trasladé a toda la Ajá. Argentina, o sea que sí, efectivamente es un fenómeno que necesita, sí, un equipo de trabajo para poder abordarlo. Pero bueno, sí, sí. Sí, porque Eh, ahí también sería cuestión de decantar toda esa información, ¿no? ¿Cuáles son quienes publicaron eso? ¿En qué época, ¿no? Y cuál era el objetivo de publicar eso. sí, sí, No es exactamente. simplemente colocar el número, sino también saber quién lo hizo. Sí, sí, bueno, eso ya encima, sí, no, bueno, pero ya sería hacer un estudio de la historiografía sobre, no, bueno, ya, Ahí tienes ya para me seguir. excede, me excede. No, no, hay Ah, que, fantástico. Fantástico. Además, así, pero, el tiempo que ustedes toman así de 11 años, ¿no? Porque comienzo con el 2010 y después se cierra con la pandemia, ¿no? sí, Ah, sí, sí, es importante también colocar esos marcos referenciales, ¿no? así que bueno. Bueno, si te parece, damos por finalizada la mesa. La verdad que ha sido un gusto, José, poder compartir el trabajo con vos. Y bueno, continuaremos disfrutando de las jornadas. Así es. Muchas gracias y fue un placer también compartir aquí. Y siempre es muy fructífero y nutritivo tener este tipo de intercambios. Entonces, bueno, seguimos ahí en contacto y seguiremos disfrutando de las jornadas, por supuesto, y de los trabajos de los compañeros y colegas. ¿Ok? Buenísimo. Muchas gracias, José. Bueno, un abrazo. Que tengas un buen día. Chao, chao. Bueno, estamos acá haciendo una grabación especial porque hemos tenido algunos inconvenientes con las conexiones de los Zoom, pero queremos desde la Asociación Argentina de Crítica e Investigación Teatral, AINCRI, que todas y todos los participantes puedan compartir y mostrarnos su trabajo. En esta ocasión estoy con Fabricio Moser de Brasil. Él ahora se va a presentar y va a contarnos su trabajo, que luego va a ser sumado a una de las mesas virtuales. Gracias, Fabricio, por querer estar en estas jornadas. Te damos la bienvenida y bueno, te escuchamos con toda atención. Hola a todos y todas. Gracias, Claudia, por palabras. Quiero agradecer a todo el equipo del evento por los cambios y la ayuda para que yo estuviera con ustedes.
y en especial a Diana Calabrese, que viene hablando conmigo muchísimo y me ayudando. Bien, por primero quiero decir que soy brasileño e intentaré hablar en español, así que yo cometa algunos errores, ya los pido perdón, pero soy un estudiante de la lengua. Bien, voy a compartir mi pantalla ahora para hablar sobre mi tema de investigación. Bien, así que el título de mi ponencia tiene este largo título, sí, Cartografía de la Historia de las Artes Escénicas en el corazón de América del Sur, el caso de la circulación de artistas y compañías vía Río Paraguay en los siglos XIX. Soy Fabricio Mose, soy actor, director, profesor e investigador de las artes escénicas. Eh, Vivo en Río de Janeiro, que está ubicado en el sudeste de Brasil, y hago doctorado en artes escénicas en la Universidad de São Paulo, que también está ubicada en el sudeste de Brasil, perdón. Pero yo nací en el oeste de Brasil, entonces es desde este punto de vista que vengo desarrollando una investigación acerca del teatro y el circo de las artes escénicas de un modo general en esta región, en la historia del teatro, en la historiografía de las artes escénicas brasileñas. Bien, intentaré hablar aquí de una manera improvisada, sin seguir un texto, pero espero que logre eso. Entonces, empezamos. Bien, por primero quiero contextualizar mi investigación de doctorado porque lo que voy a hablar es acerca del estadio actual de esta investigación, algunos puntos, y me encanta mucho estar acá hablando con los compañeros de América del Sur porque además de mi investigación, hablar de la historia del teatro y el circo en Brasil es una historia que tiene muchas conexiones con los otros países como Argentina, Uruguay y Paraguay, como vamos a ver. ¿Sí? Bien, ¿qué es el oeste de Brasil? Que también se puede decir el antiguo Mato Grosso. Es esta grande región. Acá tenemos un mapa de Brasil en 1879. En esta época había muchos menos estados, muchos menos en Brasil, 6 estados, y podremos entonces mirar en este mapa qué era el oeste de Brasil, Mato Grosso, este territorio morado, claro, en la parte izquierda del mapa. Sí, entonces, desde el siglo XVIII hasta 1979, este territorio se quedó así muy grande, con pocas ciudades y villas, pero a partir de 1979 se convirtió en 2 estados, que es Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Entonces es una región en el borde de adentro de la América que hace frontera con Bolivia, Paraguay y se conecta con los otros países de América del Sur. Eh, entonces, ¿cuál es mi justificativa para esta investigación? Bien, esta región está como alejada de la historia del teatro y circo de Brasil, porque todo se concentra en Río de Janeiro, que fue la capital de Brasil, y en São Paulo, que fue una ciudad que en el siglo XX creció muchísimo en términos culturales, económicos, así haciendo una revisión historiográfica y poniendo en el mapa de Brasil su historia. Entonces, en Brasil, a partir del siglo XIX, eh, o sea, después que Brasil deja de ser una colonia de Portugal, el Río de Janeiro como que centralizó la historia del teatro y circo brasileños y después São Paulo como que hice una revisión. Entonces, acá en Brasil decimos el eje Río-São Paulo. Entonces, Río-São Paulo se quedaron con el centro de la historia y ahora en este momento, en el siglo XXI, estamos
eh, descentralizando esta historia y todos los otros estados y regiones están como que haciendo sus investigaciones históricas para poner sus contextos en el mapa de la historia de Brasil. Es una investigación que empezó en mi maestría y ahora desarrollo con más profundidad, complejidad en el doctorado. Bien, entonces, teniendo en cuenta esta gran región, vamos a hablar lo que es esta ruta que yo he eh, dicho en el título de la ponencia. Bien, cuando miramos al mapa a la derecha del vídeo, vemos que se refiere a una conexión en un periodo en que esta región, el oeste de Brasil, estuvo conectado con la capital del país, el Río de Janeiro, y con el mundo a través de la navegación por el río Paraguay y el río de la Plata. Así que lo que estos rasgos, esta ruta, hice con que el teatro del oeste de Brasil tuviera una conexión, muchos contactos con compañías y artistas de teatro circo brasileños, con los rioplatenses en este periodo, porque para llegar hasta oeste de Brasil, las compañías y los artistas pasaban por Montevideo, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Corrientes, Asunción, Concepción. Entonces, todas esas plazas, todas esas ciudades estaban en esta ruta y los artistas y compañías, un montón, ya voy a mostrar a ustedes, cruzaron en busca de público, de espectadores para sus obras, sus espectáculos, y se quedaron en giras por mucho tiempo. Entonces estoy como que mirando esta otra historia del teatro en Brasil que tiene una conexión directa con Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay. Bien, ¿cuál es el corpus de esta investigación? Es una gran base de datos que fue hecha desde 2007, que vengo haciendo consultas a documentos oficiales, colecciones de periódicos, registro de cronistas, estudios sobre la historia del teatro en Brasil, en especial en Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, pero también en Paraguay, Uruguay y Argentina. Vengo entonces relaciones y que voy a compartir con ustedes un poco en esta ponencia. Eh, eh, entonces, descubrí muchas compañías y artistas en gira desde el siglo XIX hasta el siglo XX, que fue cuando la navegación fue la mejor conexión de esta región brasileña. Esto es como que de 1857 hasta 1940, o sea, casi 100 años con compañías, con 50 artistas llegando al oeste de Brasil a través de esta ruta, una realidad que no existe más en Brasil. Y entonces es un periodo en que esta zona fue una gran zona transnacional eh, de artistas y compañías. ¿Cuáles son las bases teóricas que tengo utilizado para hablar de esta región a partir de este montón de informaciones? Es la geografía teatral, la cartografía teatral y el teatro comparado, conforme señala Jorge Dubatte en sus obras. Maestro Jorge Dubatte viene me ayudando muchísimo porque tengo la intención entonces de los capítulos de mis tesis que se conviertan en mapas, ¿sí? De mapas que muestran los flujos, la circulación y las instituciones que funcionaron en estas ciudades y fichas. Bien, ahora tenemos una noción un poco más clara de cuál es esa ruta que como que atravesaba el corazón de América del Sur. Bien, el próximo. Acá tenemos una idea, no están todas, la
cantidad con las fechas de compañías que sí que hicieron sus circulaciones, sus giras por esta ruta. Sí, son más de 50 que hasta ahora yo he encontrado en estas fuentes, en estos registros históricos. Son compañías del Río de la Plata, pero también de Europa, Estados Unidos, son italianas, portuguesas, españolas, de Chile, de muchos lugares en América del Sur. Entonces, pasan por estas ciudades que yo hablé y llegando a las ciudades del oeste de Brasil como Corumbá, Cuiabá, Cáceres, Ladario, que son las localidades que tenían un público para estas compañías. Y es muy curioso porque las compañías llegan y las otras compañías llegan de otros países y van como que se colgando y colgando sus nombres y entonces una compañía que era italiana se junta con una compañía romena y en su nombre se cambia para una compañía ítalo-romena, entonces se conecta con una compañía portuguesa, entonces se va cambiando los nombres y aumentando cada vez más para que para que trabajen juntos, ¿sí? Se mantengan más tiempo en estos espacios. Y ahora, entonces, tenemos una gran idea de la cantidad de compañías y artistas, pero ahora no sé cómo está mi tiempo, pero voy a hablar de dos compañías solo que a mí me interesan muchísimo porque estoy ahora mirando las obras del teatro y el circo en Argentina y encontrando informaciones acerca de ellas. Primero quiero hablar de la compañía de Cándido Ferraz, que es una compañía brasileña, que estuve mucho tiempo en Buenos Aires y esta compañía estableció muchos contactos con artistas rioplatenses y llega al oeste de Brasil por esta ruta y presenta en Corumbá, Ladario, Cuiabá y Cáceres, que son estas localidades, diversas veces entre los años de 1870 y 1884. Su repertorio es de pantomimas y sainetes, además de los números circenses que presentan. Acá tenemos nombres de algunos de algunas de estas pantomimas y sainetes, los cuatro amantes burlados, la familia industriosa, el chorizo a la puerta, y otra que está en portugués, un mestre escola na roça y otras. Bien, yo encontré en la obra de Beatriz Seibel, sobre la historia del teatro argentino, que en 1883 en Rosario, la familia Podestá es contratada por esta compañía de Cándido Ferraz y sale en gira. Entonces, de gira por esta ruta. Después también en 1874, los Podestá a partir del mes de mayo siguen con la compañía brasilera de Cándido Ferraz, presentando en el Politeama Humberto I de Pablo Raffetto, creo que sea en Buenos Aires, y presentan las pantomimas de acción con bandidos italianos o españoles de moda en este momento. Y yo acá señalé los bandidos de Sierra Morena porque la próxima compañía que voy a mostrar a ustedes va a presentar este drama criollo, esta pantomima, en verdad, muchos años después en Brasil. Entonces fue muy interesante encontrar esta información en 1874 en Rosario, en Buenos Aires, esta compañía brasileña trabajando con los Podestá y presentando estas obras. Entonces también después en 1874 fijamos que hay muchos contactos de esta compañía brasileña con los Podestás y otras compañías. Se va a volver en la gran compañía ecuestre norte y sudamericana, que es en verdad, yo encontré en un libro llamado Medio Século de Farándula, en que los Podestá habla de la historia de la compañía, que es muy importante en Argentina, ¿sí? Eh, Va a hablar entonces de las conexiones con esta compañía brasileña. Creo que van a Río de Janeiro después de la estela de Juan Morera en Montevideo
hace una gira por el litoral, por la costa litoránea de Brasil y vuelven a la Argentina. Entonces, después se cambia el nombre de la Gran Compañía Ecuestre Norte Sud Americana, porque es 4 compañías: Lo Podestá, el Circo Ferraz, todas esas compañías se juntan para trabajar en las plazas y así eh, se quedar más tiempo con sus funciones. Y así acá a la derecha del vídeo tenemos un cartaz en un periódico eh, el día 3 de junio de 1871, en verdad, perdón, hay un error, de cómo se hacía entonces la divulgación del circo Ferraz, que es este que yo hablé ahora, de Cándido Ferraz. Y entonces también voy a hablar de esta compañía que se llama Compañía Palma, que llega a Brasil en 1903, o sea, después, muchos años después. Esta compañía va a presentar Los Bandidos de la Sierra Morena, muchos años después. Esta es una compañía que yo no sé exactamente dónde viene su origen. Sé que el nombre de su director es Don Manuel Palma y llega al oeste de Brasil a través del río Paraguay. Se queda por más de 20 años en gira en Brasil y presenta sus obras en muchas ciudades y villas como por Maladario, Cáceres, Cuiabá, Várzea Grande, Ponta Porã, Dorados y otras localidades. Entonces el Circo Palma llega, acá tenemos en 1903 el anuncio en un diario de Corumbá de su llegada a través del vapor argentino Diana, que llega por las aguas del río Paraguay. Ya había hecho presentaciones en Asunción, entonces llega y es considerada una compañía acrobática y de dramas criollos. Así que pienso que es una compañía genuinamente de la Río Platense, ¿sí? Entonces, en su repertorio vamos a tener Los Bandidos de la Sierra Morena, Ambición. Acá los nombres están en portugués, pero algunos el mismos divulgan en español. Juan Coello, que es también un drama criollo muy conocido en Argentina, como Juan Morera. Y a partir de 1913 hasta 1924 yo encontré un montón de citaciones a esta compañía en diferentes ciudades de esta región brasileña, entonces presentando sus espectáculos. Y encontré muy recientemente en la obra de Beatriz Seibel una luz acerca de dónde viene esta compañía, porque ella hace esta anotación así: la familia Rosso, que se conoce desde 1841 con el payaso Pedro, se continuará en el siglo XX con la familia Palma en el circo criollo. Es la única información que tengo hasta ahora. Entonces, vemos que una familia pasa a la otra. Entonces, eh, fue una compañía que obtuvo mucho éxito en el oeste de Brasil. Entonces, presenté a ustedes estas 2 compañías que hicieron su circulación por el corazón de la América del Sur entre los siglos XIX y XX. Y entonces cierro acá mi comunicación, mi ponencia, trayendo las referencias bibliográficas y mostrando el Cine Teatro Crucero do Sul de la ciudad de Aquidauana en 1913, que es un local en Brasil donde estas compañías, esta nacional y extranjera, que tenía muchos artistas internacionales, presentaron sus funciones. Así, perdón por mis errores, mi español, espero no ter conseguido, logrado hablar un poco de mi investigación. Agradezco a Claudia y a todos que van hoy aquí. Gracias. Gracias a vos, Fabricio, fuiste muy claro, así que quédate tranquilo, porque la verdad fue muy interesante lo que contaste. Vamos a tener el gusto de leer todo el trabajo cuando se publiquen las actas, porque ya nos quedaron
así como muchas intrigas. Pero bueno, te agradecemos y fuiste muy, muy claro. No sé si querés decir algo más como para despedirnos. No, no, creo que hablé muy rápido, pero logré hablar de todo lo que yo pensé hablar. Bueno, en nombre de toda la comisión, muchísimas gracias. Ojalá que las próximas puedas estar presencial como eran planificadas esta, pero bueno, no terminemos esta jornada, no empecemos a pensar en las 25 porque si no se nos va a complicar. Muchas gracias y esperamos el trabajo cuando se te pida para las actas, ¿sí? Un saludo desde Argentina para todo Brasil. Chao, chao, obrigado, gracias. A ti.